Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Qué privilegio, qué bendición es poder adorar a un Dios que está presente. Él está aquí, aunque a veces lo olvidemos. Él está acá con cada uno de nosotros, mirándonos, esperando algo de nosotros. Y qué hermoso es cuando nosotros, hermanos, nos dedicamos a comprender, a conocer a este Dios maravilloso que nos ama, que nos bendice, que nos da vida, que nos escucha. Eso debe ser, ¿no es cierto?, un interés personal. El día jueves la palabra nos hablaba muy claramente y fuertemente acerca de ensanchar nuestras estacas. Y no es precisamente de cosas materiales, más bien es nuestra relación con Él. Es más bien de buscar más de Él. Si oramos una cantidad de tiempo, irla ampliando. Si leemos la palabra, leerla un poco más. Y veremos las bendiciones, porque trae el Señor. Yo siempre digo que el Señor es el más grande motivador. Porque si Él dice, si tú haces esto, yo te voy a recompensar. Él siempre bendice. Y nosotros como hijos de Dios, nos gusta mucho reclamar las bendiciones de Dios. Señor, tu palabra dice esto, tu palabra dice esto otro. Pero no nos gusta mucho saber de nuestros deberes. Porque hay deberes y hay derechos. Cuando somos niños igual nos gusta más reclamar los derechos que tenemos. Y hace unos años atrás, cuando mis niños estaban pequeños, nacieron los derechos del niño. Y ya había un número donde los niños podían llamar. No sé si ustedes se acuerdan. Cuando recién salió esa ley, los ponían por ahí, como ponen carteles. Y nos faltaba el niño, ¿no es cierto? Voy a llamar a los carabineros. Cuando tú le hacías yo le decía, antes que lleguen ellos, yo te voy a dar la zumba. Para que, con razón, me acuses. Entonces, siempre nos gustan más los derechos. Pero yo quiero llevarlos a conocer nuestros deberes. ¿Conoce usted sus deberes como hijo de Dios? Bueno, hoy día vamos a quedar claritas con respecto a eso. Y vamos a ir al libro de Romanos. Nosotros estamos siendo muy bendecidas en el estudio de este libro, las mujeres. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Reina Valera, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, hemos leído tu palabra que es viva, tu palabra que es la única que puede transformar nuestras vidas. Es la única que transforma los corazones. Es la única que nos hace cambiar de pensamiento, de conducta, Señor, y de actitud. Por eso pedimos, Señor, que podamos estar atentos para poder recibirla, pero también para obedecerla. Yo bendigo a todos mis hermanos presentes, como los que están también viendo esta transmisión, que no se distraigan, porque esta palabra es de Dios y ella trae bendición. Trae prosperidad, trae libertad a nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, no sé, los que tienen la Reina Valera, ¿qué dice por título antes de este capítulo? Deberes cristianos. Entonces está clarito, y yo solamente los voy a invitar al versículo 1 y 2.
como tarea usted va a leer todo lo que sigue, porque todo lo que sigue lo tenemos que hacer como hijos de Dios. Bien, entonces, aquí cada versículo tiene una idea clara. Está muy claro lo que nosotros debemos de hacer. El versículo 1 dice, así que hermanos, ¿hay hermanos acá? Somos hermanos porque tenemos un Padre. Bueno, es para nosotros entonces. Os ruego por las misericordias de Dios. ¿Disfrutamos de la misericordia de Dios? Tenemos la misericordia de Dios. La misericordia de Dios está sobre tu vida y sobre mi vida. Y sabe que están fresquitas hoy en la mañana, porque la palabra dice que se renuevan cada mañana. Esa es una bendición para nosotros. Saber que la misericordia, la compasión, el amor de Dios está nuevamente, con todo su poder, a favor tuyo y mío. Y dice, si ustedes han disfrutado de esa misericordia, dice, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, aquí nosotros podemos ver, ¿sabe? ¿Cuál es la idea de este versículo 1? Adoración. Es adorar a Dios. ¿Y cómo nosotros lo podemos hacer? ¿Cuáles son las normas que este versículo me indica? Una vida, ¿no es cierto?, de entrega. Ahí dice, presenta tu cuerpo. Todos tenemos un cuerpo. Si no, andaríamos en el espíritu y todavía no hemos llegado a esa dimensión. ¿Cómo? Presenta tu cuerpo en un sacrificio vivo. Nosotros nos vamos al sacrificio, ¿no es cierto?, cuando el Señor le enseñó a su pueblo a que tenían que presentar cada año un animalito. Tenían que presentar un becerro, un corderito, lo que tuvieran, y llevarlo, ¿verdad?, al templo, a ese lugar donde el sacerdote sacrificaba ese animalito. ¿Para qué? Para perdonar. Era una ilustración de lo que venía, un simbolismo. Entonces esa persona decía, este animalito representa a mi familia, y se lo entregaba al sacerdote, y el sacerdote lo degollaba, ¿no es cierto? Y la sangre corría. Pero ese animalito no tenía idea de lo que estaba pasando. Ese animalito no se daba cuenta a dónde lo llevaban. Más que a lo mejor en el momento que le enterraban el cuchillo, él sentía un dolor. Aquí la palabra nos dice que nosotros nos presentemos en un sacrificio vivo. Porque tú y yo estamos vivos. Nosotros sabemos dónde estamos. Nosotros sabemos lo que hacemos. Y dice que ese sacrificio Dios lo pide como tu deber. Mi deber es presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto, es nuestra entrega inteligente, racional. Yo sé lo que tengo que hacer y yo sé cómo debo hacerlo. Porque nosotros no somos ese animalito que representaba que un día iba a venir un santo, un obediente, un perfecto, a dar su vida por nosotros. Entonces usted y yo, cuando vinimos al Señor, entró el Espíritu Santo a tu vida y a mi vida. Y el Espíritu Santo empezó a hacer una obra poderosa. Sin el Espíritu Santo no podemos entender el Evangelio. No podemos entender porque Él dice que nos redarguye, nos da testimonio de pecado, de lo lejos que estamos de Dios, de justicia y de juicio. Y ahí nos damos cuenta que no podemos agradar a Dios por nuestra fuerza. Entonces el Señor Jesucristo vino, dio su vida por nosotros, y ahora nuestro deber como cristiano, como hijo de Dios,
es presentar nuestros cuerpos, nuestra vida en un sacrificio vivo. Porque usted está vivo. Usted no está muerto. Sabemos lo que debemos hacer. Un esfuerzo. ¿Qué es un sacrificio? Es un esfuerzo más allá de nuestra fuerza. Algo que nosotros decimos, lo voy a hacer. Un sacrificio vivo. Pero este sacrificio, aparte de vivo, tiene que ser santo. Y tiene que ser agradable a Dios. Y dice que ahí, cuando nosotros pensamos en que lo que yo le ofrezco a Dios no puede ser cualquier cosa. No puede ser algo que, ya cuando me sobre el tiempo. Ya que estoy aquí voy a cantar. Eso no es agradable a Dios. Dice que debo yo pensar, ¿le estará esto agradando a Dios? ¿Le estoy entregando lo mejor que yo puedo dar? Y ahí dice, es cuando nosotros entendemos que al Señor debemos de entregarle con inteligencia, con racionalidad, o sea, entendiendo lo que hago frente a Dios. Un sacrificio vivo. ¿Sabe que los cristianos hemos caído? No, es que al Señor no le gustan los sacrificios. ¿Ha escuchado eso? No, si yo hago lo que puedo nomás porque al Señor no le gustan los sacrificios. Pero aquí la palabra nos dice otra cosa. Un sacrificio vivo. Un sacrificio que nos cueste. El domingo pasado con mi esposo veíamos, como tipo 4 de la tarde sería, veíamos que en varias partes tuvimos que ir a un lugar, atravesamos varias comunas. Y en muchas partes, ¿saben lo que vimos? Hermanos, hermanas, jovencitas. ¿Sabe dónde iban? Al punto de predicación. Con su corbata los varones, bien bonitos, a las 4 de la tarde. Quizás alguno de nosotros podríamos decir, pero ¿cómo se le ocurre ir ya eso no da resultado? Pero yo creo que es agradable al Señor ese sacrificio que ellos hacen. A todo sol. Quizás ustedes ahora saben lo que está haciendo, durmiendo la siesta. Está descansando, estamos descansando. Pero ellos tienen un compromiso más que con el líder. Tienen un compromiso con Dios. Nos hemos ido acomodando a lo que a nosotros nos gusta. Pero aquí la palabra dice un sacrificio vivo. Yo creo que hay muchos que andan de vacaciones, sí, pero no todos. Y hay algunos que no fueron capaces de esforzarse hoy día en levantarse a venir a la casa de Dios. Claro, a todos nos gustaría quedarnos más tarde durmiendo, sí. Sobre todo si ha habido un día de mucha actividad. Además tenemos algo que se nos ha levantado contra nosotros, que es el calor. Yo creo que a muchos nos costó dormirnos anoche por el calor. Pero hay un compromiso superior. Ya hay un aparatito que suena para decir, ya, hay que levantarse. Pero hay algunos que lo manotean y lo apagan y ese sueño de la mañana es el peor. Es el más pesado. Dice uno, no me di cuenta, y era las 11 de la mañana. Pero cuando se trata del Señor, el Señor nos dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. No es todos los días, hermano, que podamos estar aquí. Pero si estamos, hay algunos cuerpos que están aquí, pero las mentes están en otro lado. Entonces Él dice, el Señor, yo veo más allá de lo que puedan ver ustedes.
Y nosotros, hermano, en el momento que nos despertamos, que nos bañamos, que nos preparamos para venir a la casa del Señor, tenemos que saber cuál es el objetivo de venir. No es que sea una costumbre, que no sea una rutina. No, es que siempre vamos. No, yo voy porque yo amo a mi Dios, porque yo quiero adorarlo, porque yo quiero estar junto a mis hermanos. Yo quiero cantar junto a los santos. Yo quiero adorar al Señor junto con ellos, porque en el hogar también lo podemos hacer. Y también debe ser un culto racional y un sacrificio vivo de esforzarnos, ¿no es cierto? Ya estoy cansado, pero voy a doblar mis rodillas. Las doblo en la mañana, yo las doblo en la noche. Tengo mi tiempo. Y no cuando estoy muy cansada para no quedarme dormida. Nosotros sabemos en el momento que debemos hacerlo. De un esfuerzo. Porque, hermanos, si nosotros hacemos una comparación, pocos se quedan dormidos para ir a trabajar. Ahí sí, pues ahí sí tengo que hacerlo. Porque te dan unos pesos a cambio. Pero con el Dios Todopoderoso te da vida, te da salud, te da vigor. Él es el que te da la energía para levantarte a ir a ganártelo, el sustento diario. Es Él. ¿Y por qué menospreciamos este tiempo de estar en la casa de Dios? Porque decimos, no, después otro día voy. Como si fuéramos dueños del día de mañana. Como si dijéramos, yo soy dueño de todo hasta allá, hasta el 2000 no sé cuánto. No lo sabemos. Puede llegar una enfermedad, puede llevar cualquier cosa que te limite y tú vas a decir, ahora quiero ir. ¿Y por qué no fuiste cuando podías? Entonces, menospreciamos el estar en la casa de Dios. Menospreciamos el estar en la presencia de Dios. Menospreciamos en esa tibieza, eso maravilloso que es estar reunidos todos. Un sacrificio vivo y santo. Yo no me puedo acercar a Dios sin haberme arrepentido, es decir, haberme limpiado. Hay gente que todavía no sabe cómo presentarse delante de Dios. Entran nomás. Aquí hay un dueño de casa, que hay que saludarlo como mínimo, que hay que arrodillarse y decir, Señor, gracias por amarme, gracias por cuidarme, gracias por darme vida, por darme salud, por alimentarme, por vestirme. Es lo mínimo. Pero hay gente que entra y aplaude, si están aplaudiendo, aplaude. Como hay un dicho como Pedro por su casa, no sé de dónde vendrá ese dicho, pero se llega y se entra. Dobla tus rodillas, hermana, hermano. Reconoce la grandeza del Dios que nos bendice, que está presente como un sacrificio vivo, pero santo. No podemos venir delante de Dios así, como te presentas delante de un amigo, delante de un compadre. No, Él no es tu compadre ni es tu amigo, es Dios, Dios Todopoderoso. Y esto, ¿verdad? Me esfuerzo, ¿verdad? Le ofrezco al Señor un sacrificio vivo, me limpio, me santifico por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, solo eso va a ser agradable a Dios, dice ahí. ¿Qué es tu culto inteligente? ¿Qué es lo que tú puedes entregar como ser humano? Los animalitos no lo saben hacer porque son animalitos. Nosotros tenemos inteligencia, nosotros tenemos vocabulario, un vocabulario maravilloso. Entonces, esto se llama adoración. Adorar a Dios. Adorarlo como Él nos enseña. En otro pasaje dice en espíritu y en verdad. Quizás usted no lo entienda a cabalidad, en total, pero debemos de empezar. Señor, esto es lo que entiendo y esto es lo que yo voy a empezar a hacer.
yo voy a hacer un esfuerzo más. Yo voy a hacer un esfuerzo por llegar a la hora. Yo voy a llegar a un esfuerzo por concentrarme, por sacar mi mente de miles de otras cosas y saber que estoy delante de mi Dios. Saber que estoy delante de un Dios vivo, de un Dios que me escudriña, que sabe todo, todo lo sabe, y sabe que nos conoce más que nosotros mismos. Porque a veces nosotros tenemos reacciones y decimos, uy, ¿por qué reacciones así? Todavía no nos conocemos. Entonces, nosotros debemos de llevar una vida santa, ¿verdad? Dedicada a Dios. No solo aquí, sino donde tú vayas, eres hijo de Dios. En el trabajo, en los estudios, en el metro, en la locomoción, en el hogar. Seguimos siendo hijos de Dios. Aquí no hay traje que cuando usted entra se lo coloca y cuando sale se lo saca. Seguimos siendo Dios. Y eso, hermano, y eso si no lo hacemos nos juega en contra. Porque hay mucho, como dice Pablo, una nube de testigos que nos miran y nos dicen, ay, pero tú no vas a la iglesia. Tú que nos predicas, tú que nos enseñas. Tenemos que ser consecuentes con lo que somos. Y solo el Señor nos puede ayudar. Porque nuestras fuerzas son pequeñas. Como humanos nos agotamos. Por eso el Señor dejó su Santo Espíritu para ayudarnos. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice así, Primera de Pedro 1, 15 y 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esto no es fácil. No es que usted se levanta y dice, hoy día voy a ser santo. Es cuando más luchas va a tener. Por eso el Señor dice, un sacrificio vivo, un esfuerzo, una vida de entrega, de total esfuerzo, de estar conscientes de que debemos de cambiar, de que debemos de hacer los cambios. Una vida, ¿no es cierto? Cuando decimos ser santo, una vida apartada del mal, apartada. Y les voy a insistir que no es fácil, porque este mundo está cada día más lleno de maldad, más inmundicia. Ya no se usa en personas el lenguaje o la lengua española. Lo que más tú usas si sales a un lugar público, los garabatos, las indecencias, y cada vez peores. Y por eso el Señor nos dice, ustedes tienen que esforzarse por ser santos. Usted es un sacrificio que ustedes hacen para mí, de que ya no salgan malas palabras de su boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Palabras sucias, palabras en doble sentido. Imagínense, hermanos, que Pablo dice, el Señor Jesús dijo, el que le diga fatuo o necio a su hermano, será culpable de muerte, de juicio. Y nosotros le decimos cosas más feas a nuestros hermanos, más hermanos de sangre, podríamos decir, ¿cierto? Cuando éramos chicos. Bueno, hay algunos que todavía se dicen, imagínate, ese es el espíritu de la ley. Ir a ver, ¿no es cierto? ¿Por qué le dijiste así a tu hermano? Y hay cosas más feas. Pero él se va, pero yo no le dije garabato, pero lo ofendiste. Como estúpido
No es un garabato, pero le está diciendo, eres un demente. Como había uno de mis hijos que me decía a mí, imbécila. Que quería ofenderme de alguna manera. Pero así le llegaba también, la imbécila le da duro. Entonces cada día es un sacrificio vivo guardar nuestra mente y vuestra boca. Esos son los deberes del Hijo de Dios. Tenemos muchos derechos. Oh, Señor, aquí dice tu palabra. Aquí. Sí, Señor, pero ¿cuáles son tus deberes? ¿Me adoras como yo te lo digo? Entras al lugar santísimo con las recomendaciones, con los requisitos que yo te digo. Nos cuesta. Por eso el Señor nos dice que es un sacrificio vivo. Porque estamos conscientes de que no debo hacer esto, de que no debo decir esto. Y debemos aprender un muy buen hábito. Cerrar la boca. ¡Ay, que nos cuesta! Porque yo quiero reclamar mis derechos. ¿Cómo me pasaron a llevar aquí esto ya? Pero hermanos, cuando tú te callas y tú dices, Señor, voy a cerrar mi boca, Él es tu defensor. Él te va a defender y va a ser en paz. Va a abrir la mente de la otra persona para decir, pucha, me equivoqué. Y hay muchas lecciones que aún la edad que tengamos tenemos que aprender. Muchas lecciones. Tiene que ser una vida, sed santo, una vida apartada del mal. Apartada de esas cosas que nos gustan y que sabemos que son malas. Usted sabe, yo no se las voy a decir, porque hay un Espíritu poderoso santo que nos dice, una vida que imita a Dios. Una vida que dice, yo voy a hacer, porque Él es nuestra inspiración. No hay otra. No hay otro, porque todos los demás se equivocan. Todos los demás nos vamos a caer. Nos vamos a equivocar, pero no nuestro Señor Jesucristo. Una vida agradable a Dios. Eso es lo que decía, ¿no es cierto?, en Romanos 12:1. Y el Señor nos invita a agradarle. Yo siempre que estamos en la casa de Dios, Señor, yo espero haberle agradado. Que lo que hagamos acá juntos se agrade a Él. Si no sabe, habremos perdido el tiempo. Por eso tenemos que venir dispuestos a haber orado, a haber limpiado nuestro corazón. Y aún si en el trayecto hubo alguna cosa, porque a veces hasta en el trayecto peleamos. Sí, había una pastora anciana que ella decía que cada vez que llegaban al templo con el esposo, ella le daba un besito y le decía, entramos en paz, ¿cierto? Sí, decía él. Cuidado, temor de Dios. Temor de Dios. Porque a veces entramos, ¿no es cierto? Estamos peleados con el otro o con la otra. Y eso no es agradable a Dios. No es agradable a Dios. Por eso debemos de purificarnos. Vamos a leer Colosenses 1:10. Una vida agradable a Dios. Dice así, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí hay cosas que le agradan a Dios, dice, para que andes como es digno de Él. Otros vean de que tú honras al Señor con tu vida. ¿Agradándole en qué? En todo.
No en algunas cositas nomás, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Lo que hagamos tiene que traer fruto. Como nos hablaba el jueves, un árbol plantado, Salmo 1, junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Eso quiere el Señor, que seamos prosperados, pero para eso hay que hacer un trabajo. Llevando fruto en toda buena obra. La buena obra va a dar buenos frutos. ¿Y creciendo en qué? ¿Y cómo conocemos a Dios? ¿Cómo lo conozco? ¿A dónde lo encuentro? En las Sagradas Escrituras. No puedo yo crecer en conocimiento de Dios si no leo la palabra. Porque aquí está impregnada la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tú y yo la leemos, Él está ahí. Y tu espíritu está en Él y Él te va hablando, te va hablando. Por eso también la palabra el jueves nos habla de la meditación. De no leer nomás aquí, ya leí, ya déjeme tranquilo porque ya leí. No, ahora tenemos que meditar, reflexionar. Y hay tiempo, sí hay tiempo. Si tú y yo a lo mejor todos los días se van al trabajo en la micro, si tienen la bendición de ir sentadito y cerrar los ojitos y va meditando. ¿Qué significará esta palabra, Señor? ¿Qué es lo que significa creciendo en el conocimiento de Dios? Cuando tú estudias una carrera te llenan de conocimiento. 5, 4, depende de la carrera. Conocimiento, ¿no es cierto? Bueno, este conocimiento es superior. Es superior. Porque el que te enseña está ahí contigo. Si tú le dices, Señor, ayúdeme, yo quiero, Señor, aprender, conocerle, que podamos hacer un fruto agradable al Señor. Y hermano, el Señor no te dice que en un mes tengas que leer la Biblia. Anda paso a paso. Pero tiene que nacer de ti y de mí ese interés. Hoy día voy a leer. Los libros históricos son muy hermosos, porque es una historia. Nosotros hace muchos años, con las damas siempre hemos estado pegadas a la palabra, y empezamos por Génesis, fuimos pasando, y vino una dama en una oportunidad, que ella era bien conocedora de la palabra, y ella era adventista, y los adventistas leen mucho la palabra, tienen conocimiento. Y estábamos en los libros históricos, y ella me dice, oye, qué interesante es como tú enseñas la palabra, porque es una historia. Y tú quieres después decir, yo quiero más. ¿Y qué pasó con este personaje? ¿Qué pasó con el otro? La Biblia no es aburrida. La Biblia es el libro más interesante, porque está en juego tu vida. Habla de ti. ¿Cuántos salmos a usted no lo identifican? ¿Cuántos salmos te dicen, sí, esto es lo que yo estoy sintiendo y no lo sé decir con palabras? Porque fue escrita por hombres que sintieron como tú, que vivieron situaciones difíciles, pero que el Dios Todopoderoso los sostuvo. Y esa es nuestra fe, ¿verdad? Y vamos a ir al versículo 2 de Romanos 12, versículo 2. Recuerde que este versículo 1 nos hablaba acerca de ¿qué? ¿Cuál era la idea clara? Ya. Si no saben, lo vamos a hacer todo de nuevo. Un profesor decía, ¿hay alguna consulta? Nada. O aprendieron todo o no aprendieron nada. Yo quiero que aprendieran, yo quiero creer que aprendieron algo. Estamos lamentablemente sujetos a un tiempo, pero yo los hago responsables. Ahora tenemos la bendición de que usted lo puede volver a ver, ¿verdad? Puede volver a ver la palabra. El primer versículo, ¿verdad? El versículo 1, Romanos 12:1 dice,
Hermanos, os ruego por las misericordias que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es la idea? Adoración. Donde tú y el Señor. Nadie más. Hay gente que se excusa, no, es que yo dejé de congregarme por esta persona, por la de allá, por el pastor, por la pastora. No te va a ser válido. No hay excusa, porque el Señor te invita a venir a Él, no a las personas. Así que ya ahí ya estamos perdiendo, porque el Señor te va a decir, no, pero usted, dígame usted, ¿cómo me sirvió? ¿Cómo me adoró? Porque si es por buscar, hermano, todo encontramos. Si es por decir, ay, a mí me hicieron esto, a todo, algo nos han hecho. Quizás nos hicieron y quizás nosotros lo entendimos así. Quizás nosotros lo vimos así. Pero hay uno que es perfecto y a Él es lo que la palabra de Dios nos dice. Fijo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo tengo que aprender a subir mi mirada y mirarlo a Él. Y Él sí es perfecto. Él sí es justo, Él sí es santo. Entonces el versículo 1 nos hablaba acerca de la adoración. Como yo debo de entregarle al Señor mi adoración. Y yo alabo al Señor y lo bendigo porque ustedes alaban al Señor con todo su corazón. Lo alaban, lo bendicen. Tenemos que aprender a sacarnos las preocupaciones y todo eso y darle al Señor la adoración. Y me gusta ahora decir algo que yo creo que todos se han dado cuenta, que hay una familia acá que es el trabajo de la madre, que ella y sus niñas cantan con todo el corazón. Y yo quiero felicitar a Lorena porque eso viene de ella. Y no le anima no sé si fue este jueves, otro jueves se sentaron por acá. Y es tan gratificante escuchar la voz de los niños. Es tan gratificante cómo expresan, cómo cantan con todo su corazón. Mírela y usted saque su voz. Cantemos con más ganas. Cantemos con fuerza al Dios vivo, al Dios que te ama, que te bendice. Porque estamos ahí, no, canta, abre la boca. Como cuando retamos los cabros. Ahí sí que nos sale. A mí mi esposo me decía, cuando te conocí, tú tenías una voz muy suave. Ya esa voz ya no está. Porque con la crianza, ¿no es cierto? Uno saca la voz. Pero a mí me gusta sacar la voz para cantarle al Señor. Ahí sí, yo le alabo, yo le bendigo. Él es mi amor, Él es mi vida. ¿Y a dónde lo voy a hacer? También lo hago en casa. Ahí tengo un ratito que ando para allá y para acá. Alabanzas al Señor, palabra del Señor. Pero aquí es donde yo le entrego mi alabanza. Le entrego lo que Él es para mí. Y quizás es muy poco, quizás es mínimo. Pero hermanos, hermanas, adora a tu Dios. No dejes que los problemas, no dejes que la tristeza, que el dolor te apague. Porque si hay uno que te puede ayudar, es Él. No hay nadie superior. No hay ninguna autoridad que te pueda ayudar más que el Señor. Por eso debemos entregarle a Él lo que Él nos dice. Entonces vamos a ir al versículo 2 de Romanos que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De adorarlo, el Señor nos dice: ustedes saquen los ojos del mundo, no se conformen a este mundo. Ay, es que todos lo hacen, es que eso es lo que se usa ahora. Dice el Señor: no se conformen, sino transformen su mente, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos nosotros transformarnos? Cuando nuestra mente se transforma. Porque hay un versículo también, que no tengo ahora el versículo a mano, pero dice: tal como piensas,
tal eres. Sí, la mente nos engaña muchas veces. Entonces, dice, no imiten las conductas del mundo. Ustedes son santos, ustedes son mis hijos. Ustedes no se confundan con los que son del mundo, los que tienen este sistema de vida, con las conductas del mundo. No imiten las costumbres del mundo. Cuando estuvimos comentando esto con las damas, no pudimos avanzar más que este versículo. Fue muy, muy hermoso. Muy hermoso, porque empezamos a ver las costumbres del mundo. Hay costumbres, ¿no es cierto?, que ahora las mujeres no quieren criar a los hijos. No quieren pagar ese precio. Ahora, ¿verdad? Hablábamos a nivel de mujeres. No quieren, son dueñas de su cuerpo. Costumbres del mundo. Ese es el asunto. Y hay mucho más. Entonces el Señor dice, ustedes no imiten como es el mundo. Ustedes no se comporten lo que el mundo hace, porque ustedes no son de este mundo. Es algo momentáneo, pasajero, que vamos a estar acá. Y dice el Señor, no imiten, y el cambio se hace por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo se cambia el entendimiento? Con la Escritura. Cuando nosotros meditamos, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros empezamos a cambiar la manera de pensar, cuando hay un cambio de dirección en nuestra vida. Cuando cambiamos, cuando yo voy a ir para allá, y usted se arrepintió y dijo, no, mejor voy a ir para acá. Bueno, ese es el cambio. Cuando leemos la Escritura, una renovación de nuestro entendimiento, un cambio de parecer, de mentalidad, que como les decía, esa mentalidad se cambia cuando yo me arrepiento. No, esto no está bien. ¿Y eso quién me lo da a conocer? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dice, esto no está bien. Una ruptura con el mundo. Transformado. ¿Sabe usted según el griego lo que significa transformado? Es una transformación interna, un cambio en esencia a la naturaleza de algo o a una transformación interior que afecta la manera en que pensamos, se siente y se actúa. Es un cambio total, pero es un cambio interno que se va a ver en lo externo. Un cambio interno, una transformación interior que afecta la manera en que pensamos, sentimos y actuamos. Y eso es lo que nos está hablando ahí. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que entender por qué hacemos esto. ¿Por qué yo oro? ¿Por qué yo tengo que leer la palabra? ¿Por qué yo tengo que congregarme? Yo debo de tener clara estas consultas, tener claro todo esto. Un cambio total de mentalidad. Y ese cambio se va a ver en su vocabulario, en su manera de pensar, en su manera de actuar. Por eso hay gente que tiene cambios verdaderos y los demás lo ven. ¿Estás cambiado tú? ¿Estás cambiada tú? Pero hay algunos que seguimos siendo los mismos años por años, porque no hemos dejado que el Señor transforme nuestro pensamiento, nuestro entendimiento. ¿Se da cuenta? Nuestro vocabulario, nuestra mentalidad, nuestra manera de actuar, cuando se ha sido renovada. Vamos a leer 1 Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16.
Dice así: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esto no necesita mucha explicación. Está clarito, clarito. Dice: no amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Fuerte. ¿Y qué quiere usted? ¿Qué quiero yo? Que el amor de Dios esté en mí. Entonces yo tengo que dejar de amar aquellas cosas. Se nos manda a tener una ruptura con el mundo, a romper, ¿no es cierto?, con el mundo, un cambio radical. Y cuando hacemos eso, nosotros podemos entender, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo sé que todos nosotros, los que estamos aquí, más los que están viendo, deseamos conocer y hacer la voluntad de Dios. Cuando nuestra mente ha sido transformada, vamos a ver claramente la voluntad de Dios. Y como dice ahí, la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Así lo disfrutamos. Esto que estoy viviendo es bueno, es agradable y es perfecto, porque es la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros nos gocemos, nos deleitemos en su voluntad. Pero para eso tenemos que entenderlo. ¿Y sabes lo que se llama ese punto? La obediencia. El versículo 2 de Romanos 12 es la obediencia. La primero es la adoración y luego es la obediencia. Y su voluntad es buena, hermano. Los planes que Dios tiene para ti son buenos. El problema es que nosotros no queremos andar por esos planes. Nosotros nos desviamos. Nosotros nos equivocamos, nos confundimos. Pero aquí está clarito que nosotros debemos transformar nuestra mente para entender, aún en los momentos difíciles, aún los momentos dolorosos, tenemos que entender que es la voluntad de Dios. Porque Él nos va a llevar a un nivel superior. Él nos va a llevar a ver cosas que antes no veíamos, que antes las conocíamos, ¿no es cierto?, como algo confuso. Pero ahora las podemos ver claramente. Nada se descuidó Dios de nuestras vidas. Digo, ay, mira lo que pasó. No, Él lo sabe todo. Él lo permite por algunas razones. Y vamos también a leer Efesios 5:17. Dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí el Señor nos dice: si no quieres entender mi voluntad, eres un insensato. Lo dicen despacito: insensato, necio. No quieres entender, no quieres disfrutar de lo que yo tengo para ti. Pero para eso el Señor nos va a pulir, nos va a enseñar. La obediencia implica discernir y seguir la voluntad de Dios en nuestra vida. Que el Señor nos ayude a ser obedientes, nos ayude a discernir y a seguir su voluntad en nuestra vida. Que el Señor nos da las herramientas. Hermanos, la importancia de vivir en los principios de Dios. Las dos cosas que yo le he hablado, la adoración y la obediencia, son deberes. Lo que tú y yo debemos hacer. ¿Para qué? Para recibir grandes bendiciones. Grandes bendiciones. ¿Sabe, hermano, que no hay gozo más grande? No hay plenitud más grande que estar en la voluntad de Dios. Aunque esto te traiga dolor,
Aunque estés viviendo un dolor muy grande, pero si estás en la voluntad de Dios, eso se va a transformar en gozo. Tu vida se va a iluminar porque estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Y el Señor recompensa. Él nos llama hoy día a la acción. No podemos seguir siendo los mismos. Yo los responsabilizo de esta palabra. Y primero me responsabilizo a mí misma de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Con sacrificio, con esfuerzo, de concentrarme, de darle a Él mi atención. No estar pensando en otras cosas cuando estoy en su presencia. Porque Él sabe que estás pensando. Él sabe lo que yo estoy pensando. A Él no lo engañamos. Entonces yo lo llamo a la acción. A que nos comprometamos con el Señor. A que nos entreguemos de verdad. Hermano, no vas a perder nada. Al contrario, ganamos. Busquemos la transformación del Señor. Y si hay cosas que quizás no entendió, oremos al Señor. Señor, ayúdame, transfórmame, transforma mi mente, Señor, para poder seguir la voluntad de Dios en todo. Cierre sus ojitos, Señor.